Universal, 96 años. Compañera de todas las horas. Momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro. Presenta Juan Construye, un lugar para todos tus lugares. Es escribano, abogado, productor ganadero, escritor y dirigente político. Como dirigente deportivo, presidente del Rocha Fútbol Club y delegado de la AUF. En el ámbito político fue legislador y es, por segunda vez, intendente de Rocha. Por disciplina fiscal, porque no existe el modelo del gran ahorro, sino que el gran ahorro es la suma de pequeños ahorros que uno va haciendo con gestión, porque hicimos recupero de morosidad, porque hicimos una generosa amnistía que permitió recuperar después de un masazo de incremento tributario que había habido en los periodos anteriores, se había generado mucha morosidad. Hoy en la entrevista central de Punto de Encuentro. Ahora, en el caso nuestro, anunciamos rebajas tributarias. El sentido de rebaja tributaria con equidad. No van a pagar contribución inmobiliaria a todos aquellos beneficiarios de tarjetas MIDES. Quien tiene hoy día que recurrir a la tarjeta MIDES, que se dedique a criar al gurí, que se dedique a ponerle las pilchas para la escuela y a llenarle la panza, y no preocuparse de pagar la contribución. Y lo mismo para los jubilados de menos de 30.000 pesos que son propietarios de una finca. Alejo Umpierres. Estamos hablando de 2.423 personas por MIDES y 5.409 jubilados beneficiarios. Entrevista. Le damos la bienvenida al dos veces intendente del departamento de Rocha, Alejo Umpierres. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Victoria? Un gusto de estar acá con ustedes. Bienvenido. Un saludo para Juan Miguel, un saludo para el amigo Sánchez. Ha pasado tiempo ya desde la elección, pero mirá que había puesto fichas el Frente Amplio en Rocha, ¿eh? Uno veía en la temporada que se reunían en las banderas y que apostaban fuerte el departamento, y no sé si decir que le diste una paliza, pero ganaste con distancia. Sí, se ganó con mucha luz. Nosotros nunca tuvimos duda del triunfo. Nunca tuvimos duda. La única duda era la distancia. No preveíamos que fuera tanta cantidad de votos. Fue casi el 20% del electorado de diferencia, y realmente sí, eso sí nos sorprendió, porque nosotros pautábamos un entorno de unos 5.000 votos de diferencia, 6.000 como máximo. Nosotros realizamos encuestas a su vez, obviamente. El resto, yo creo que lo que pasa es que hubo también, de alguna manera, todo juega, y se trató de crear periodísticamente una paridad que, para quienes recorremos el territorio, porque la política en el interior sigue siendo la política de un mundo de cercanías, por más allá de redes y globalización, tú sabes, hay una regla que es de oro. Si tú no ves y no sabes de que nadie se vaya, y que a su vez en tiempo simultáneo mucha gente te dice yo voté a otro partido y te vamos a acompañar, esa regla no falla, porque es una ecuación, porque fue distinto el resultado periodísticamente por parte de que en periodismo local, hubo varias notas a nivel nacional en muchos medios, incluso se mencionaron encuestas que nunca aparecieron a la luz. Yo te quiero preguntar algo ahí, porque falsas, con intencionalidad. Sí, porque hubo encuestas que nunca aparecieron los números de ellas. Una cosa se las mencionaba y nunca aparecieron. De los medios. Pero yo creo que de alguna forma se intentaba crear una especie de clima que no era el real que existía en el territorio. Por eso yo digo que nacionalmente se vivía una realidad diferente que la que vivíamos en el territorio. Voy a quebrar una lanza por los periodistas, porque fue distinto el resultado de octubre que el resultado de mayo, ¿no? Sí, notoriamente. Y capaz que en eso se basaban un poco aquellos que apostaban, no necesariamente periodistas, sino dirigentes, frente amplistas sobre todo, que era lo que después reflejaban las notas periodísticas, pero no periodistas en sí mismos, sino periodistas consultando dirigentes. Yo te puedo decir, recuerdo una nota de una encuesta mencionada en un programa, obviamente que el que la llevó, ¿no? Cotelo, lo que hizo fue entrevistar. Sí. O recuerdo una nota en Búsqueda también en el mismo sentido, extrema paridad de encuestas que marcan, pero los números de las encuestas nunca aparecían.
y cuando nosotros los pedíamos no aparecían. Los números de las encuestas... De esas encuestas que daban paridad, que se las mencionaba... ¿Qué encuestadora era? Mira, no quiero cometer el error de decir, eran dos encuestadoras, una digital y otra era la encuestadora de Botinelli, que mencionaba, y el otro que creo que es Ático el nombre, que es una serie de encuestas digitales. Bien, ¿le puedo preguntar qué opina de este cronograma que presentó Delgado para la autocrítica del Partido Nacional? ¿Está más coincidente con Delgado o con Botana, que para él es tardío e insuficiente? Yo el tema de las autocríticas, como siempre digo, son necesarias e importantes porque ayudan un poco a analizar. Lo que pasa es que tiene que hacerse con piedad filial, con fraternidad. De nada sirve hacer escabechinas, ni degüellos, ni autopsias, diría. Lo que creo que es lo que tenemos que examinar, nosotros hicimos en un momento cuando la calle Herrera perdió con Mujica, hicimos una autocrítica interna, la promovió el propio de la calle Herrera. Nosotros elaboramos un documento que se llama El Partido Nacional como Problema, que es parafraseando la frase de aquel libro, del título del libro de Alberto Metol Ferré, que es El Uruguay como Problema. El Partido Nacional como Problema en este caso. Y allí hicimos una serie de diagnósticos sobre distintas áreas que entendemos que siguen muchas de ellas vigentes y que hay que abordarlas, especialmente desde el relacionamiento con la sociedad, la necesidad de una cosmopolitización del partido, el tener una base firme de trabajo territorial en Montevideo, una serie de cosas que tenemos que trabajar que en siguen ello. cometiendo los mismos errores. Claro, se Y bueno, sí, pero yo sigo sigo diciendo que sigue estando vigente muchas de esas cosas y muchos temas que nos falta a veces tener una sensibilidad de alguna manera de esa necesidad de cosmopolitismo. Todos saben que yo he apoyado determinadas situaciones que creo que el partido debe tener más expresión, más diversidad, como de alguna manera la tiene el Frente. El Frente Amplio tiene una amplia diversidad en sus opiniones, vamos desde los sectores más radicales hasta los más moderados, y allí desde los espacios relativamente socialdemócratas hasta el marxismo-leninismo más duro. Algunos señalan que incluso el Frente Amplio tiene dentro de sí oposición y oficialismo. Exacto, entonces yo creo que el Partido Nacional también tiene que abrirse a esa diversidad y está bueno. Yo obviamente soy un tipo que si me defino políticamente, yo soy un liberal social. Soy un liberal porque tengo la concepción de que la libertad está primero, pero el liberal social, que aparte es una corriente de pensamiento filosófico, esto no es una frase. El liberalismo social tiene la base del pensamiento de John Rawls, de Isaiah Berlin, de un conjunto de tipos que han pensado el liberalismo en forma, digamos, no solamente como el producto del mercado, de la economía y los factores de la dinámica monetaria de una sociedad, sino también en términos de justicia social. Lo que hoy sería el centro. Era algo lo que hoy sería el centro. Es interesante lo que plantea, porque lo que vos ves como una virtud de esa diversidad dentro de la oposición del Partido Nacional, cuando vos los ves, lo ven como lo contrario. Dicen, el Frente está dividido porque piensan diferente. No. O sea, yo creo que es una excelente estrategia. Lo que pasa es que incluso tildan de tibio. La culpa de la derrota fue que no hicimos las cosas de manera más radical. No, el centro político es el que define las elecciones. Claro. La gente rechaza, ojo, en Uruguay me refiero, ¿no? Sí, en otros países es otra la historia, porque son otras las culturas políticas. Uruguay tiene una cultura de partido muy sólida, todo su sistema político tiende a converger hacia el centro y eso hace que el centro sea el que define las elecciones. Los sectores radicales, tanto a la izquierda como a la derecha, están presos, entre comillas, en lo que es uno de los dos bloques, por decirlo así. Y ahí retomo lo que hablabas del problema del Partido Nacional, porque en esa elección el Partido Nacional votó peor que en la anterior, que incluso Tabaré Vázquez había ganado en primera vuelta, y sin embargo si vos mirabas la votación del Partido Nacional de la calle Herrera frente a Mujica, el Partido Nacional votó peor y nunca más volvió a votar como votó con Larrañaga en el 2004 el Partido Nacional, que llegó cerca del 35%. 35%. Sin embargo, llegaron a la presidencia con la coalición, ¿no? Entonces sigue habiendo ahí algo para trabajar, parece ser. Vos marcas mucho lo de Montevideo y ahora la apertura de Lema hacia su sector propio parece contemplar ese problema.
Sí, pero atención, mirá que la elección, el balotaje lo perdimos en el interior. No lo perdimos en Montevideo de Canelones. Es como una aparente contradicción, porque es una paradoja. Cuando tú miras los números, Montevideo de Canelones en la elección, en el balotaje, hubo un crecimiento de unos 15.000 votos en los dos departamentos. O sea, hubo un avance de la coalición republicana sobre el Frente en aquellos departamentos que de alguna manera están gobernados por el Frente Amplio, por decirlo así, pero perdimos en el resto del interior, la diferencia la perdimos en el resto del interior. Y yo creo que la explicación es que todavía estamos en un proceso muy complejo, que es el proceso de parición de la coalición. Y es un proceso político. Largo. Es un parto largo, claro. Viene del 99. Pero tú sabes que no, pero ha tenido distintas. Esto, si tú lo miras en una línea de tiempo, en el 84 nace con aquello de que el país necesite. Sí, al país todo, sí, y al gobierno lo que necesite. Sí. Aquella vieja frase de Wilson en la explanada. Sí. Y eso es lo primero, lo que se llaman los gobiernos de entonación nacional. Después pasamos en el 89 a un gobierno donde incluso el último ministro colorado que se queda hasta el final del periodo de gobierno. Sí, pero Sanguinetti en el medio quiebra la cosa. Claro, Sanguinetti primero se fue, después públicas. Se fue Valle y después terminó yéndose, no se fue, perdón, H terminó hasta el final, que era ministro de Industria. Ahí Sanguinetti quiebra el gobierno en lo que la ley de empresas públicas del 92. Después viene el segundo gobierno de Sanguinetti en el que el Partido Nacional pero Volonté ofició como casi un primer ministro en ese periodo. Y llega el 99, el primer balotaje, y me acuerdo clarito de la campaña, te podría cantar la canción, sí. Llegó la hora de votar juntos. Sí, y se logró en aquel entonces un milagro de la calle Herrera, que fue calcar los votos del Partido Nacional con la sumatoria de los votos del Partido Colorado. Y Jorge Valle le ganó por mucho a sí, pero fue el gran mérito. Y la calle Herrera recorrió el país subiéndose a los estrados junto con Jorge Valle en algo que parece como una historia contradictoria, porque un Valle con un Herrera arriba de un escenario, pero también debemos de considerar de que la calle se subió con el más, respetuosamente por decirlo así, el más blanco de todos los valles. El más liberal. El más liberal, claro. Era un liberal en esencia, los dos eran liberales en esencia. Y ese proceso es un proceso lento, pero que ha sido de convergencia. Pero yo te voy a decir, ¿puede llegar a terminar en un único lema en las próximas elecciones? Yo no sé si en las próximas. Yo creo que va a terminar. Pero es un proceso lento, porque son muchos los intereses complejos. Fíjate que el Partido Colorado, con todo derecho, mira su representación parlamentaria, que eventualmente puede ser menguada en un proceso de un partido único. Y mira las intendencias. Exacto, también, entonces ese es el tema. Entonces yo comprendo las reticencias del socio. Y siempre en estas cosas uno tiene que tener claro, las coaliciones se crean al ritmo del que va más lento, no del que va más rápido. ¿Se entiende? Sí. Porque los apurados te desenganchan los vagones. Hay que aceptar las condiciones. Exacto. Esto es un proceso de mucho diálogo. ¿Está desenganchado? Y Cabildo Abierto es un socio muy particular. No quiero utilizar la palabra díscolo, pero digamos, también yo reivindico el derecho al pataleo. Yo no creo que una coalición tenga que ser un bloque cerrado en el que todos cantemos el mismo canto. Pero ¿no? Se sabía que iba a ser un socio díscolo. No, pero se sabía. Pero ¿sabes qué? Lo que pasa que fue muy útil. Pero ¿sabes qué? Cabildo Abierto representa, hoy día obviamente muy menguado y habrá que ver su continuidad, que aparece como cuestionada, pero representa un conjunto de electores fluctuantes donde la frontera con la izquierda no está en el centro, sino increíblemente está en los extremos de la izquierda y en los extremos de la derecha, o sea, donde el círculo se conecta por el otro lado. El mujiquismo y los que era el viejo pasaron del MPP a Manini y de Manini a MPP. Y era lo viejo aquella época del pachequismo, en otra época, con el viejo pachequismo. Son un tipo de votantes esos que oscilan entre una opción y otra. Tal vez a la coalición le vendría bien un partido independiente que jugara más a la izquierda. El Partido Independiente, que tiene una notoria afiliación socialdemócrata, es un actor importante, y lo ha sido más importante cualitativamente quizá que electoralmente. Lo que necesitamos es que sea electoralmente. También. Exactamente. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que pasa? Y acá estamos casi en un programa de debate de ciencia política, pero ¿qué pasa? El Frente Amplio consolidó
lo que no tenía antes del 71 lo consolidó postdictadura. Consolidó lo que los partidos tradicionales históricos, los partidos fundacionales, porque el Frente Amplio ya es un partido tradicional, que es el conjunto de emociones que cohesionan a un partido. La dictadura cohesionó a la izquierda de manera tal de que le dio un relato espiritual, emocional, no solamente el sustento ideológico. La coalición republicana tiene que construir una mística propia, ese sentimiento que hoy día... Pero a partir de que, como lo hizo el Frente Amplio con la dictadura, ¿qué tiene para agarrarse? Fíjate que el Frente Amplio se comenzó a constituir a partir del Congreso del Pueblo en la década del 60, cuando empezó el movimiento sindical a ser el motor de todo esto, pero ese cohesionador lo hizo desde la oposición. La coalición republicana, que es ese nombre laxo donde nos metemos todos los que estamos ahí sin ningún nexo jurídico, valga la redundancia, salvo el barotaje, se crea y funciona desde el gobierno. Que es lo contrario. Es la coalición más rara del mundo. No, y fíjate los años que le llevó al frente. Coaliciones, digamos, pactos de gobernanza, tú haces, se deshacen. En Italia es un caso muy típico donde cada tanto se arma, se suma, se bajan. Alemania. Igual, Alejo, da la sensación que el sentimiento de cohesión es, más que nada, poder ganarle al Frente Amplio. Porque no, yo me niego a definirme por la negativa. No. Pero es lo que está arriba sobre la mesa. Unámonos, porque si no le ganamos más al Frente Amplio. Va a ganar el Frente Amplio. Mira, yo creo que es más, el claim de muchos de los actores políticos. Yo no participo de eso. Yo no participo de eso. Que vos no participes y que otros no participen. No como partido, Leo. Hay algunos no como partido único. Hay algunos eso es discutible. Si te sirve llevar varios candidatos o llevar uno. No, pero está planteando otra cosa. No, yo estoy planteando otra cosa. Él estaba hablando del Frente Amplio. Si se conformaron para ganar o para qué. Claro, en el speech hoy está la coalición republicana. Si el Frente Amplio no hubiese ganado los gobiernos que ganó y no fuera la principal fuerza política, no sé si la coalición era tal. Yo creo que ha habido un proceso de confluencia política a lo largo se viene dando. Sanguinetti lo había definido como las familias ideológicas, que giran en torno al pensamiento liberal social, liberal conservador, también todo el espectro ese, donde estamos todo un conjunto de gente que comulgamos con una idea republicanista, que obviamente no era del Partido Republicano de Estados Unidos, pero con la idea de república. Y después una izquierda que quedó muy huérfana de ideología a la caída del muro de Berlín, pero que se atenazó increíblemente, porque veamos la contradicción que pasó, cayó el muro de Berlín y en Uruguay el partido más votado de la izquierda, que ganó Montevideo por primera vez en su historia, fue el Partido Comunista, se llevó el 55% de los votos en aquel entonces. Era como una suerte de contrasentido. Hay un nivel afectivo, me parece. Bueno, es la mística que señala. Claro, no ha generado entonces, la coalición. La mística hay que generarla. Esperemos que no tengamos que generarlas con pero muertos. No tengamos que generarlas bajo una dictadura. No, pero vaya si tendrían mística blancos y colorados. Claro. Dos de los partidos más viejos del mundo. Y sin embargo, somos los dos segundo y tercer más viejos partidos del mundo. Incorporó al MPP. Los Tories y después nosotros. Y después el Partido Colorado, que nació unos días después. Ahora lo que le costó al Frente Amplio incorporar a los Tupamaros. Claro. Si el MLN estaba fuera. El que impulsó el ingreso fue Hugo Batalla. Fue el gran defensor de la lista 99. Y terminó siendo vicepresidente de Sanguinetti. Terminó siendo presidente de Sanguinetti. Te la hago por sí. ¿Sabes por qué? Porque decía la teoría de Batalla era más vale guerrilleros adentro y amortiguados que guerrilleros afuera marginados. Esa era la teoría política. Y recordemos que hasta el año 94 tuvimos un movimiento guerrillero dubitativo entre la legalidad y la no legalidad, y en eso está el recuerdo del filtro, con los ómnibus, con todos sus armas, implementos, miguelitos preparados, mientras digamos, se iban a extraditar por orden de la justicia delincuentes de la ETA que terminaron condenados en España bajo un gobierno del PSOE. O sea, la izquierda siempre tiene esa suerte de dicotomía que nos pasa en casi todas las cosas, pero donde termina muchas veces la lógica de la izquierda dura imponiendo sobre la marcha plebiscitos. No hay ningún plebiscito empezado por la izquierda moderada, pero terminan todos involucrados porque el efecto arrastre y te lleva. Después pierden o ganan. Sí. Mayoritariamente pierden, pero terminan arrastrando. Y el último de todos, que el propio Frente Amplio no quería sumarse y tuvo que terminar sumándose. Claro, bueno, más o menos, porque el presidente no se sumó.
Y el ministro de Economía de este gobierno es Gabriel Odone. No, me refiero al plebiscito de seguridad social. Sí, ¿Te acordás que arrancó desde el PIT-CNT? El Frente Amplio marcaba su distancia al principio y después no se sumó, más o menos no se sumó. Llamados a... No, se sumó el Partido Comunista con Andrade y el Partido Socialista, el Frente Amplio como tal, no se sumó. Le preguntaban insistentemente a Carolina Cosi, me acuerdo. Yo firmo, pero no sé si voy a votar. Yo soy un tipo de definiciones por la positiva. O sea, más allá del tic me salió la frase que de alguna manera una definición, pero sí es una definición política por la positiva. Yo creo en los proyectos políticos. Creo en los proyectos políticos, obviamente conformados para gobernar, y tenemos nuestra visión del mundo y del rol del Estado, de la sociedad, de la economía, de los sindicatos, de la educación, y lamentablemente... Para gobernar y para hacer oposición, porque acá es donde la coalición pareció hacer agua. Sí, pero nosotros hoy día lo que hay que y se está intentando hacer es un rol de coordinación que de alguna manera se viene haciendo sobre algunas cosas básicas. No es sencillo hacerlo, o sea, no con el Partido Colorado, con quienes hay mucha fluidez, sino que, bueno, obviamente Cabildo se ha mostrado, digamos, con un grado de independencia, por llamarlo delicadamente, en muchas de las decisiones. Y bueno, yo como siempre digo, yo prefiero callar que enjuiciar, porque yo tengo que pensar en los procesos electorales futuros. Y en eso fue lo que comenzamos ahora con Martín, con un equipo de compañeros, a armar no un proyecto electoral, porque un proyecto electoral es aquel que nace previo a una elección y por lo tanto está marcado por la idea de juntar votos. Entonces, otra cosa es un proyecto político. Otra cosa es un proyecto político. Y eso es lo que estamos intentando hacer con Martín Lema, con el Armenio, con José Luis Adjián, con Juanjo Laizola, con Pablo Contenla, el diputado de Salto, con Fernando Araujo, diputado por Montevideo, con Fabricio Núñez, el diputado por Rocha, con Valentín Martínez, una cantidad de gente que venimos sumando. Van a haber incorporaciones más en breve, que se va a ir sumando más gente, en un proceso que lo que queremos es marcar. Yo no digo renovación, no me gusta hablar de renovación, porque ¿sabes cuál es el peligro de quien se pretende renovación? Después de pasado un proceso se transforma en viejo y viene otro que se pronuncia en la renovación. Y además, sino simplemente ser una puerta de mirada que permita hacer un proyecto político, hacer un proyecto técnico sólido y, sí, eso sí, con una gana de ganar como loco. Sí, porque nos acostumbramos a gobernar. Dale. Nos acostumbramos a gobernar. Dale, Juan, dale. No, dale. Fuerte. No podés. Dale, preguntale. Dale. Entonces. Dale, porque con todo esto hace rato era por sí o por no, sí, que quería, pero obviamente el tema se fue para otro lado. Si el Frente Amplio no fuera la principal fuerza política, si la coalición sería tal, existiera como tal. Eso fue lo que te pregunté en concreto. Mira, todos los sistemas del mundo, en términos de ciencia política, confluyen al bipartidismo. Esa es la realidad. Todos los sistemas del mundo. Entonces, más menos lentos, acicateados por una realidad o no, iba a ocurrir. El Frente Amplio tuvo un proceso de convergencia para confirmarse. Estás del Partido Demócrata Cristiano, del Partido Socialista de los Trabajadores. Y ese fue un proceso de convergencia de muchos años, con disidencias, con fracturas. Se vivió con el PGP en su momento. O sea, los procesos estos son dinámicos, pero yo creo que el proceso siempre es centrípeto, no centrífugo. Siempre el impulso es hacia el centro y no hacia las periferias. Entonces yo creo que no será en esta, será en la otra, pero vamos a terminar bajo un lema común. Me interesaría pasar a Rocha, no sé qué les parece a ustedes, sí, a los desafíos de gobernar el departamento de Rocha, que es un departamento... El más lindo del Uruguay. Debatible, pero con desafíos interesantes, ¿no? El turismo tan importante, pero a su vez pensar en la sostenibilidad, la diferencia entre costa y tierra. Mira, yo tengo la percepción, que aparte la confirmó el Censo Nacional, otra vez hacíamos un examen profundo del último censo. Rocha está en un momento de inflexión. Uno se encuentra con la suerte de estar en ese punto de inflexión y no vas a estar en la cresta de la ola porque ya no voy a poder ser intendente. Yo creo que Rocha es el departamento que va a estallar. Y va en el buen sentido, obviamente, dentro de 10 años, 15 años, Rocha va a tener un Rocha muy diferente. Porque les acaban de aprobar sí, pero mira que nosotros el periodo pasado hicimos la inversión más grande de la historia, llevamos la inversión de $23 millones, la última administración Frente Amplista, a $63 millones,
La triplicamos prácticamente. Ahora la vamos a llevar a más de 80. Y Rocha lo que necesita son shocks de inversión para recuperar el terreno perdido de muchas décadas y sin importar el signo político que gobernamos todos. Por eso le iba a decir a qué década se refiere. Gobernamos todos, aparte de allí, y los que gobernamos peor fuimos nosotros. O sea que mea culpa vaya para ello. Entonces, hoy día eso nos generó un rezago, porque mientras Rocha estaba estancado, Maldonado venía en una progresión geométrica de su crecimiento. Y Rocha sufrió lo que puede parecer absurdo, porque uno está acostumbrado a hablar de procesos de inversión pública. Rocha sufrió un proceso de desinversión pública. ¿Cómo es un proceso de desinversión pública? Dirán ustedes. Y bueno, cuando la tasa de reposición de lo que se destruye, el patrimonio colectivo, es menor a la tasa de reposición de lo que tú repones. O sea, se me rompen 100 cuadras de asfalto y yo pongo 50. Entonces, ese proceso se vivió. Ahora venimos en un proceso acelerado de inversión que ha hecho un impacto muy fuerte en infraestructura en todo el departamento, que nos posicionó como el segundo departamento con más inversión en Uruguay. Llegamos al 30% de inversión en el periodo pasado, controlamos las variables del gasto público en términos de salarios. Hoy día tenemos una economía equilibrada y el fideicomiso lo vamos a pagar mucho antes, en la estimación nuestra del plazo, que son 15 años, que lo tomamos de cobertura realmente, pero lo tomamos a proyección congelada de los ingresos del día de hoy, como si no hubieran modificaciones futuras de crecimiento, que todas, históricamente, si miramos la serie de años de ingresos previos, son todas de crecimiento. Dijiste que el departamento de Rocha es el más lindo del Uruguay, comparaste con lo que ha pasado en Maldonado. ¿Cómo cuidar? No queremos otro Maldonado. Eso. No queremos otro ¿Cómo Maldonado. Cuidar que Rocha o sea, con respeto a mi amigo el Pelado Abella y al Coqui. Pero no. Los que nos gusta Rocha no queremos que Rocha se transforme en otro Maldonado. No. ¿Cómo es hacemos eso? para cuidar eso, equilibrar inversión? Yo soy un tipo muy amante de... Que no haya torres como las que hacen sombra en la playa. Yo soy un tipo muy amante de lo ambiental. De hecho, creamos un departamento de ambiente. Rocha no tenía un departamento de ambiente. Bueno. Creamos un departamento de ambiente. Creamos 2 áreas protegidas departamentales. Fuimos el primer departamento en el Uruguay en crear áreas protegidas departamentales que están previstas en la ley del gobierno de Jorge Valle, y nunca en ningún departamento que creó ninguna. Son todas el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Creamos 2, Isla del Padre, que es una belleza, una isla de desembocadura del río Cebollatina en Laguna Merín, de 800 hectáreas, que es un relicto desprendido de la vieja amazónica, que tiene toda se han encontrado 8 especies nuevas que desconocidas en Uruguay por relevamientos que hemos hecho. Hicimos un libro con publicación de ella, y creamos una segunda que es el Bañado de los Indios, que es el último resto de los antiguos y fieros bañados de Rocha, que son casi 3.000 hectáreas. O sea, nosotros el cuidado ambiental lo tenemos incorporado como una parte sustancial de este proceso, y una Rocha con una personalidad que tiene que tener su personalidad. ¿Y qué la da? Y el desarrollo del turismo histórico, que tenemos mucho patrimonio para ello, la gastronomía, tenemos que tener un cambio que yo diría que seamos, por decir de alguna manera, auténticos, pero no abandonados o no dejados. Es un límite delicado, ¿no? Es un límite, ¿El reloj va a seguir siendo el de Rocha o se va a unificar al reloj y el tiempo nacional, universal? No, tenemos que imprimirle un ritmo más rápido. Ese es un desafío muy lindo. Nosotros, siempre que pasó, Rocha tuvo un rezago de inversión costera, porque en la costa están los contribuyentes, pero no los votantes. Están los que pagan impuestos, que son de otros departamentos, pero no los que votan. Entonces, una política errónea que hubo en el pasado era todos los gobernantes de todos los partidos apuntaban a privilegiar los centros poblados donde estaban los votos y se olvidaban de la costa, y eso terminó impactando en el turismo, en la calidad de turismo y hasta en los precios que puede llegar a cobrar, porque termina impactando en la gente que invierte en cualquier tipo de cosas, porque si tú llegas y tu calle está destrozada, no tienes iluminación y tu recolección de residuos es mala, entonces terminas impactando. Nosotros hicimos la inversión, como la más grande de la historia fue en todo el departamento, también en la costa. De los 62 millones pusimos 11 millones de dólares en la costa, hicimos todos los accesos a todos los balnearios. La verdad que es una diferencia abismal de una ruta, por ejemplo, la continuación de la 10, que era una ruta que no tenía ni señalización, ni líneas blancas y la amarilla en el medio, apagabas las luces y de noche no veías nada. A una ruta que está espectacular. Hicimos toda una visión estratégica a través del Peine. En el último verano estaban terminando los puentes, eso lleva un poco de trabajo, pero doble vía. No, lo de la doble vía ha sido una obra que va a cambiar sustantivamente. Afortunadamente, ahí el presidente Luis Lacalle Pou
digamos, no fue difícil convencerlo de la realización de esa obra que no estaba prevista inicialmente. Ahora, pese a que cambiaste las prioridades y te fuiste también de hacer énfasis en el pueblo, las urnas no sintieron eso, ese cambio que vos decís. Mira, el departamento sí respondió porque la diferencia creció abismalmente. Digo, vos decías, hablabas que gestiones anteriores ya lo sé. que iban para el voto, o sea, para la urna, ya sé. No para el turismo. No, obviamente, pero a veces no importa, hay que hacer lo que hay que hacer. No importa la repercusión electoral que tenga. Es una filosofía propia. Yo te digo simplemente que no condice con después Mira, podrías decir, perdimos en La Paloma, pero La Paloma perdimos por ciento y pocos votos. Disminuimos la distancia electoral en muchos lados, y fue el único lugar donde perdimos en áreas, digamos, donde hay esfera de gobierno. En Punta del Diablo acercamos la diferencia, que era otro lugar, en la Barra del Chuy, que era otro lugar difícil, ganamos. O sea, de alguna manera también el mensaje va llegando a todo el territorio. Pero reitero, no solamente hay que gobernar en clave electoral, porque a veces uno trata de proyectar con una mirada más largo plazo, ¿viste? Que a veces puede lograr ser difícil entendida, pero bueno, yo creo que en el largo plazo se va a valorar. Uno tiene, entre comillas, pretensiones de ser un poquito estadista. Hablando de gobernar y, bueno, ahí la gobernabilidad tiene todo que ver con la manera posible de negociar y conversar, ¿no? ¿Cómo es su vínculo con la Junta? De hecho, hasta logró que 2 ediles del Frente Amplio le votaran a favor. Sí, la relación siempre es como una relación que de vaivenes. En la realidad yo con el Frente Amplio, con dirigentes del Frente Amplio, tengo una notoria muy buena relación con todo, del presidente de la República, con Yamandú, con el Pacha, con Mariano Tucci, hoy día el vocero del Parlamento, con los diversos legisladores. Tenemos una buena relación que, como siempre digo, cuando la diferencia se marca desde el punto de vista de las ideas, digamos, y después el resto del trato es bien, la relación es buena. En Rocha lo que pasa es que llevamos muchos años de una guerra continuada. Primero le hicimos nosotros de la oposición y después nos la hicieron a nosotros, donde hay un duelo sin terminar de procesar, porque Rocha llevaba 15 años de gobierno frente amplistas y iba rumbo a transformarse en la Montevideo del Este. Entonces eso ha transformado, complicó un poco esa relación. Pero ojo, mira que yo con Aníbal Pereira o Flavia Coelho, que son los dos referentes principales del Frente Amplio, tengo un trato totalmente cordial. Obviamente con todos los chiporroteos políticos que corresponde, pero yo me puedo sentar perfectamente a dialogar y a charlar y en términos... Es distinto a lo que pasa en otros departamentos donde hay fricciones de otro tipo, ¿no? Con acusaciones de corrupción, le hace Artigas, le hace Salto, ¿no? Nosotros hasta ahora, le hace Soriano. Hasta ahora venimos bien, pero mira que yo siempre digo, hay una cuestión que como en el gobierno anterior lo hice y lo hice en este nuevo gobierno. Cuando nosotros cada 6 meses hacemos un seguimiento del gobierno para ver cómo se lograron metas y la proyección de las metas del siguiente semestre. Pero además de eso, al principio de la gestión reunimos a todos los directores y a todas las autoridades y tratamos de dar un poco un speech de qué es lo que se quiere hacer y de la mística y del cuidado de no aburguesarse, que es la razón por la cual los gobiernos pierden, bajar la tensión en la concentración en la gestión y cosas obviamente como la honestidad. Que la honestidad no es parte de un programa de gobierno, pero cuánta plata ahorra y cuánto legitima un sistema si un gobierno es honrado. Y nosotros le dijimos a todos, muchachos, tienen que saber que yo soy abogado, la presunción de inocencia es válida, pero en política la presunción de inocencia juega al revés. Lamentablemente, ante cualquier desliz, te vas para afuera, me lo explicas del lado de afuera, sí, y un día si te absuelven te pediré disculpas y volverás a entrar, pero no quedarte en la función de gobierno. De hecho, tuvimos que correr lamentablemente a 2 directores por hechos reñidos con la... ¿En lo nacional se aburguesó el gobierno? ¿Y por eso perdió? Yo creo que nunca pierdes monocausalmente. Pero pierdes por muchas cosas. Claro, pero hubo ese tipo de hechos que perjudicaron. Mira, yo creo que hay una cuestión que no la medimos bien y es el bolsillo de la gente. Pasada la pandemia, la gente siempre decimos que la memoria es corta. Salvamos la pandemia, la salvamos con éxito, hubo una gestión excelente, se preservó toda una cuestión de un entramado laboral, se hicieron seguros extendidos, el trabajo de Pablo Mieres ahí fue monumental como ministro de Trabajo, lo que se hizo de distintas áreas, desde el MIDES,
Pero ¿qué pasó? Nos faltó el efecto rebote hacia arriba. El efecto rebote de la masa salarial, por más que creció la masa salarial, por más que creció... No, pero la gente no lo sentía en su bolsillo. Y eso yo creo que es una cuestión. Y aparte, ¿sabes qué pasa? Creo que hicimos 2 errores de hincapié. 2 errores que traté de corregirlos para la campaña electoral departamental. Un exceso de un discurso basado en el pasado, en lo que hicimos, y la gente no te compra lo que hiciste. Te legitima, pero te compra en la góndola el futuro. ¿Ah? No te puedes pasar diciendo lo que hicimos para atrás como único, sino tienes que vender futuro. Esa fue una de las cuestiones que para nosotros es un centro. Bien. Y la otra es que nos pasamos hablando demasiado del Frente Amplio cuando teníamos que hablar de nosotros y del futuro. Eso es cierto. Entonces, esos 2 errores que son... y súmale además que, bueno, después hubo una política entre octubre y noviembre que el Frente Amplio localizó muy bien. Hoy se los cuestionarán de que mintieron, pero ganaron. ¿Ah? No más impuestos, hay más impuestos. El presupuesto actual es calcado del gobierno anterior, con algunas distribuciones de rubro, 0,56% de incremento del presupuesto. O sea, estamos hablando del mismo presupuesto casi calcado, con algunos énfasis que ya lo habíamos hecho nosotros, porque habíamos puesto $50 millones para la primera infancia, por ejemplo, que es un tema que merece realmente casi un capítulo aparte de debate, porque estamos poniendo guita y no estamos teniendo resultados, entonces hay que analizar qué es lo que está pasando. Pero podrás decir desde el oficialismo que en realidad la simpleza o la austeridad de este presupuesto tiene que ver con el estado de cómo dejaron las finanzas el gobierno anterior. Mira, creo que las palabras son las de O'Donnell. Y el ministro de Economía dijo claramente, Uruguay hoy día tiene todos los indicadores, por algo estamos en las calificadoras que son las que nos miran, seguimos casi calificados con grado inversor. Sí, pero eso lo dijo el lunes, después el martes dice que el estado era peor del como las margen de acciones. Claro, lo que pasa que naturalmente un gobierno, y esto lo hacemos nosotros en las negociaciones con el movimiento sindical, lo hacemos con todas las cosas. Cuando viene la etapa del presupuesto, lo que te enfrentas es una andanada de pedidos. Entonces, si tú te manifiestas de que estás bien, lo que corresponde, como dicen los paisanos, es chillar como chancho degollado. O sea, y está bien. Y aparte, es parte de una lógica, partido que gobierna, partido que no gobierne, es tratar de bajar y tirar para atrás las responsabilidades. La economía de Uruguay sigue siendo el récord de venta de vehículos este nuevo año, sigue incrementándose la recaudación de la DGI, las variables de empleo sustancialmente se han mantenido, o sea, no hay indicadores económicos ninguno, y el gobierno en sí mismo prevé incrementos de recaudación en todas las etapas. Acá tenemos el semáforo económico que elabora cada 2 semanas Fabián Tiscornia, y tiene en rojo el déficit fiscal, que había sido un compromiso. Ese sí, pero ahora yo te quiero decir una cosa, arrancamos con un 4,9 de déficit fiscal y lo dejamos en 4,3. Sí, pero el compromiso era 2,5. Correcto, pero 0,6 pasando una pandemia que significó poner $4.600 millones pusimos, que ojalá lo hubiéramos tenido para hacer escuelas, hospitales. Ojalá. Pero tuvimos que poner en la vida de la gente. Ya lo sé, pero te quiero decir, el milagro fue haber bajado. Esa es la realidad, en un contexto de esa naturaleza. ¿Que fue insuficiente? Tenemos que bajar más el déficit fiscal, tenemos que bajarlo. Ojalá lo logre este gobierno, ¿no? Sí, va a ser bienvenido para todos, ¿no? De 2 errores que advirtió en el camino, ¿no? Sí. Me quedó dando vuelta uno más. Bueno, a ver, error podría ser, quiero ver su opinión. Justamente tras la pandemia, el famoso ahorro de los 900 millones, ¿se acuerda que fue muy criticado desde la entonces oposición? Y que no podría haber sido eso. Digamos, ahí se dejó servido lo que tanto le achacaron, que era falta de sensibilidad, ¿no?, al gobierno en el momento. ¿Fue un error? Yo creo que ¿sabes qué? Fue un gobierno con una sensibilidad social muy fuerte, porque Luis la tiene, es un tipo con profundo sentido social. Lo que pasa es que a veces la sensibilidad fue quizás más cualitativa que cuantitativa. ¿Qué quiero decir con esto?
hubo lugares donde el Estado jamás había llegado y llegó. Habían pocos, pero esos uruguayos tienen los mismos derechos que los que están en el lugar más privilegiado de la capital montevideana. Te digo, por ejemplo, lograr 100% de conexión de las escuelas rurales a las redes, a la tecnología digital, que cada niño en cualquier lado del lugar, y eso no, lo llegamos al 100% de las escuelas, llegamos al 99,9% de electrificación rural. Arrancamos 10 puntos atrás, llegamos a un conjunto de gente que le estamos diciendo que es en el campo, no se venga. Pero claro, por ejemplo, el impacto de la obra pública, que fue monumental, se hizo el 80% del sistema vial uruguayo nuevo, y eso es fundamental para el mundo logístico, comercial y la riqueza, la movilidad, la riqueza del Uruguay. Pero ¿qué pasa? No, hay gente, y esto yo lo hablaba y lo discutía con los compañeros en tren amistoso, de que habría que haberle sacado 1 centímetro de asfalto a todas las carreteras o retasear 100 kilómetros, que son $100 millones, y volcarlos en políticas metropolitanas y montevideanas, en políticas sociales, porque es donde hay un impacto masivo. Las rutas, circula la gente que trabaja, el turismo, el comerciante, por supuesto los trabajadores de las empresas de transporte, pero una empleada del servicio doméstico que se levanta en la curva de Tavares o en Paso de la Arena, se sube, no sé, al 370 o al 128 y va hasta Positos, en todo su trayecto, al volver y al ir, no ve nada de esa obra del Ministerio de Transporte, que fue monumental. Entonces faltaron quizá algunas visualizaciones de políticas de impacto para, digamos, yo siempre digo, esta es una frase que yo le utilizo con los compañeros, y dice, tú, esto no tiene, no. La política como resultado final de obras y de impacto, si tú pretendas recaudar electoralmente, que en definitiva todos gobernamos para ganar, esto no es simplemente ser hipócrita, sino que es el fin de la política, hacer obra y volver a ganar para continuar, tú no bajas una bandada de patos de un solo tiro, la bajas con una perdigonada. Y los perdigones son mucho más chicos que el proyectil grande, pero impactan en cada una de las áreas. Entonces, eso es lo que yo creo que nos faltó un poquitito de centralizar en Montevideo y áreas metropolitanas y en políticas sociales, que de todas maneras lo hubo muy fuerte, ¿no? Porque recordemos que Martín Lema, el mejor homenaje que se le hace a la gestión del Mides, que es un ministerio particularmente difícil, ¿sabes cuál es? No se lo hacemos los blancos a Martín Lema, a la coalición republicana, se lo hace el Frente. ¿Y sabes por qué? Jamás fue citado. Nunca interpelado. Nunca fue interpelado. No fue a comisión nunca. No estuvo en comisión general. No lo llamaron jamás. Al Parlamento lo visitó nada más que para rendir las cuentas de su inciso presupuestal en cada rendición de cuentas y para el presupuesto nacional. O sea, no, ni para el presupuesto nacional porque ahí estaba Bartol. Y eso que tuvo toda la polémica de las ollas, etcétera. Claro. Yo creo que hay una sensibilidad. Pero fíjate que ahora hubo 10 muertos. 10 muertos. Y nadie cuestionó a Sibila. En el invierno. Si hubiéramos sido nosotros, estábamos en la parrilla rostizados. Mojica por mucho menos cambió el ministro. Sí, claro, pero por eso te quiero decir. Entonces, fíjate que hay como una indignación moral selectiva según quién le ocurre las cosas. No, y yo creo que hay una parte de la sensibilidad que mencionás que es difícil de percibir cuando se habla del ahorro de los 900 millones que decía Victoria, dejaron en bandeja el reclamo de esas partidas para las que no hubiera... Era el momento para ahorrar. No hubieran alcanzado los 900 millones frase, ¿no? Porque la pandemia fue mucho más larga de lo esperado. Sí, pero es simbólico también. Y la sensibilidad estuvo en percibir que el problema en las zonas más pobres no era el COVID, sino los problemas de siempre. Y la prueba está como se cayó tanta gente, ¿no? En 2 semanas. Date cuenta que el tema... Por eso. El problema no era el COVID, el problema era el ingreso de los hogares. Estamos colgados de un pincel y seguimos colgados estadísticamente de un pincel. Hay un sector que es el sector más frágil que mira que ahora vamos a lograr artificialmente, mediante este presupuesto, y lo digo acá porque eso va a ocurrir, con algunas prestaciones que se están generando, la canasta menstrual y otros mecanismos, que son imputaciones directas de dinero, formalmente tú vas a sacar a gente de la pobreza. Pero es un artilugio financiero contable, entre comillas, a los efectos de los números del impacto del INE. La realidad que tenemos que empezar a medir la pobreza no por los ingresos, sino por vía ahora ya multidireccional. Ya está diseñado, ¿no? El indicador multidimensional. Vamos a ver que empieza
empiece ahora porque a operar es ridículo como tal. que por 2 pesos menos pases de una franja a otra. Claro. Y ahí nos pasó el tema del ingreso. ¿Cuál es el tema? Generamos 100.000 puestos de trabajo más que los que recibimos. Pero ¿qué pasa? Claro, cuando la gente tú le generas ingreso, y esta es la lógica de la democracia y esa perpetuidad, y es sano que así sea, la gente no mira dónde estaba antes, mira lo de ahora y quiere algo mejor. ¿La desigualdad en Rocha campea? Mira, Rocha, terminamos el periodo, estamos en el 7 y algo de desempleo. Rocha tiene un nivel muy alto de informalidad por la frontera, aproximadamente un 30% de su trabajo es informal, pero el desempleo estaba cuando el fin de gobierno en el 5 y algo %. Nosotros tratamos de hacer lo que le decimos la política Benetton, ¿viste? Que es pequeños emprendimientos. Nosotros, por ejemplo, hay un programa que no había sido creado por nosotros, sino por el Frente Amplio, pero fue un buen programa y nos pareció muy bueno, que se llama Padrón Productivo de Huerta Familiar, que lo potenciamos y lo llevamos de 250 familias a 750 familias, les compramos toda la producción, dejamos de comprar el mercado modelo, con eso alimentamos... ¿Es como un Instituto Nacional de Colonización, pero a medida? No, el Instituto Nacional de Colonizaciones es un tema aparte que merece un análisis serio y desideologizado. Es absurdo que la universidad hoy día esté peleando por unos pesos locos y estemos gastando 32 millones de dólares para 40 familias. ¿No? Es de locos. Podríamos hacer viviendas para 6.000 personas con esa plata. Tenemos el orden de las prioridades invertidas. Nada más que es un saludo a la ideología. Ya lo dijo, ¿podemos volver a Rocha? Sí, no, está bien. Me salta porque es un tema de fondo que hay que discutirlo. ¿Qué modelo queremos de colonización en Uruguay? ¿Cómo lo hace en Rocha? En Rocha, ¿cómo lo hacemos? Es un tema donde la gente les damos curso de formación para el cultivo, se le entrega la semilla, ellos hacen el autoconsumo con su propia huerta, venden excedentes en los comercios del barrio o la intendencia a través de sus comedores les compra el producto. Eso impactó fuertemente, son 500 familias. Sí. Hicimos un proyecto con los pescadores artesanales. Históricamente el pescador artesanal en Rocha, ¿cuál es la lógica del pescador? Pescas y no tienes capacidad de frío. Te espera el intermediario con el camión de frío, te degüella parado al borde del bote, el intermediario. Exacto, y se lleva. Generamos en el puente de Baliza, que es el lugar emblemático por excelencia de la pesca del camarón y de otros tipos de peces, y allí generamos 2 reefers de 30 toneladas de capacidad de almacenamiento. Han llegado a tener 23 toneladas de camarón y de pescado allí, y eso hizo que el último verano, quizá ustedes no compran directamente el kilo de camarón, pero el camarón saltó de 200 a 700 pesos. Mi esposa se quejaba, qué caro. Bueno, eso tenemos incidencia, ¿qué es eso? Esto significa que el trabajador, el primero de la línea, se está apropiando de más ingresos. Sí. Creamos un sistema, un fondo rotatorio ovímono, le pusimos $200.000 y viene funcionando a la perfección. Con y acá en Montevideo podés comprar en el supermercado el camarón que no tiene gusto nada, o en la feria el camarón de Baliza, y vayas y se nota la diferencia. Se nota, sí, tiene un sabor diferente, coloración y sabor diferente. Creamos un fondo rotatorio ovino. Le dimos préstamos a 60 pequeños productores rurales, 40% de ellos mujeres, para genética, pasturas, infraestructura. Estamos creando una cuenca melífera. Cuando llegamos había 23 productores anotados en el Ministerio de Ganadería como productores de miel. Hoy día tenemos más de 130 productores. Estamos terminando la 3ª planta de extracción de miel, que son municipales, pero las ponemos al servicio de la gente. Y hemos logrado armar una cuenca melífera. Entonces todo eso se van generando esos puestos en las rutas, ¿no? Eso los hicimos todos, históricamente están muy venidos a menos, los hicimos con una estética diferente, atractiva, bonita, mucho más lindo, más pro, digamos. Sí. Y esos son, ahí está la teoría de la perdigonada, fíjate, productores de miel, productores ovinos, pescadores artesanales, huerta familiar, todos los de los puestos de las rutas que son pequeños productores rurales. Con beneficios de pagos que podían ser no necesariamente a través de POS, pero sí el mercado pago, hago un chivo, pero no importa, con formas de pago que alentaban a que el que iba en la ruta y no tenía efectivo hoy tienen POS. Estamos prontos para las rapiditas para usted, Alejo. Venga. No le preguntamos nada para el último libro. ¿Cuándo escribe? ¿En qué momento escribe? Y de 12 a 2 de la mañana. La siesta rochense. No existe la siesta rochense. A la hora que vos pintás, Victoria. Soy bastante hiperactivo. A la hora que vos pintás, él escribe. Soy bastante hiperactivo.
¿Efectivamente pinta de noche? Escribe de noche. 12 a 2, me encantaría, Victoria, toda la vida una frustración. Hice cursos de dibujo y no era malote, pero por suerte me dediqué a otra cosa. Escribo de noche, generalmente lo que voy haciendo son apuntes. Siempre todo lo veo en clave cuento de literatura. Sí, por decirlo así, sí. uno está en un acto político y está mirando personajes, situaciones, cosas para que después son de alguna manera corpus narrativos, son algún elemento para contar. Y bueno, ahora presentamos en la Feria Internacional del Libro el sábado próximo pasado, lo que es el 5º libro nuestro, el primero de narrativa, El curioso caso de ¿Suyo y de quién? ¿De qué? ¿Suyo y de quién? ¿Cómo? Nuestro. Nuestro, sí. Es el show majestático. Esa es la palabra. Eso era el Patito Aguilera, como decía nosotros, ¿no? Ese es el show majestático. Está definido por la Real Academia cuando hablas de ti mismo, término. Y el show majestático. Y bueno, pero ese era el primero de narrativa. Publicamos 2 libros de historia. Ese primero narrativa. En narrativa, 2 libros de poesía, uno de poesía amorosa, otro de poesía de la vida, existencial, y este libro de narrativa, que es una cuestión que dudé mucho en publicar, porque en la realidad uno sentía como un prejuicio que estaba escribiendo algo anacrónico, pero no es anacrónico. ¿Qué pasa? El Uruguay, después de la generación de 1945, con Mario Benedetti y un conjunto de escritores que entraron a la cancha en ese periodo, Idea Vilariño, después intelectuales como Real de Azúa, cambiaron el giro de la vieja literatura nativista de Javier de Viana, Montiel Ballesteros, Jean Mandú Rodríguez, Serafín J. García, que era lo nativista era lo campero. Y ahora hablar de campo parece anacrónico, pero hay una nueva ruralidad. Hay un nuevo mundo del interior que simplemente en Montevideo no lo vemos, pero ese mundo ocupa a 600, 700 mil personas, que son las que viven en todos los pueblos pequeños fuera de las capitales, donde hay una interrelación muy fluida entre la ciudad, el pueblo y el campo. Eso es lo que hace la nueva ruralidad. La nueva ruralidad. Y esos cuentos son todos de la nueva ruralidad. Historias que muchas de ellas aparte tienen ácido real y alguna tiene ficción basándose en alguna charla imaginaria con el admirado Jorge Luis Borges. Habrá que leerlo. Lo peor de todo es que iba a traer y me olvidé. Vamos con la rapidita. Vamos, ahí va. Vamos arriba. En punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Las rapiditas. Y vamos con la primera. ¿El turismo da más votos que los discursos? ¿Cómo? ¿El turismo? ¿Da más votos que los discursos? Esto es sí o no, Y tiene un paso. ¿En Rocha se vota más con el corazón que con la cabeza? ¿Sí o no? No. ¿La política nacional entiende al interior? No. ¿Rocha recibe menos apoyo del gobierno central ahora? Igual. ¿Rocha se está pareciendo demasiado a Maldonado? Afortunadamente no. ¿En su departamento es más fácil lidiar con los vecinos que con los empresarios? Igual. ¿Los acuerdos se hacen en la playa más que en la Junta? Más afuera que adentro. Sí, entonces. Sí. ¿Hay ediles que se creen influencers? En Rocha no. ¿Cree que las segundas partes pueden ser buenas? Esperemos que sí. ¿Rocha tiene las mejores playas del Uruguay? Sí, no me dice que sí de lejos. Bueno, muy bien. Hasta aquí llegamos con las rapiditas. ¿Puedo la del estribo, la última para sí o no? La última para sí o no. Yo sé que este nuevo sector que se conformó dentro del Partido Nacional no tiene fines electoralistas, lo ha repetido mil veces, pero va a llegar un momento que va a tener que tener. Electoral, ahí está. duda. ¿Y quién va a ser el candidato? Y Martín, sin duda, creo que es el que... Nosotros estamos como referente, obviamente, nacional para el futuro de presidencia de la República, Luis Lacalle Pou, pero Martín es el liderazgo de este sector, indudablemente. El primer candidato del Senado. Claro. Martín es un gran activo político del futuro del Partido Nacional, porque un día Lacalle Pou va a cumplir su ciclo político. Claro, yo pensé, bueno. Creíste que estaba haciendo un anuncio. A Luis. Está bien. No. Entonces, pero Martín sin duda es uno de los tipos que tiene personalidad, claridad, lo ha demostrado parlamentariamente, lo ha demostrado en la gestión y lo demuestra en el día a día, que es un tipo con mucho rapport, mucha empatía
y una muy buena capacidad de diálogo y de conformar equipos, que esa es la centralidad de la democracia. No existe el liderazgo iluminado, existen grandes equipos con una persona que encabece el mismo. Alex Compierre, muchísimas gracias por haber venido aquí a Punto de Encuentro. Gracias al convite de ustedes y a la paciencia. Hasta luego. Hey, now take the U-Bahn 5 stops, change the station. Hey, now don't forget